Buenas tardes, mis hermanos. Les habla su hermano Fernando Gutiérrez y vengo con una enseñanza de la palabra. Pero antes de comenzar, pongamos en las manos del Señor. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, háblanos a través de este servidor para que todos podamos entender estas sagradas escrituras. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Esto lo he titulado, Os dejo un mandamiento más. Esta enseñanza de la que voy a hablar es sobre el mandamiento que nos dejó Jesucristo en este nuevo pacto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si cumplimos conforme Jesús nos manda, Él nos cubrirá con su paz aquí y en el reino de los cielos con su gloria. Vámonos para las Escrituras. Busquemos Mateo 5, capítulo 17 y 19. Ahora no piensen que los mandamientos que Jehová Dios nos dio a través de Moisés hayan sido abrogados. De ninguna manera, porque Jesús no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Para nosotros los cristianos, aquellos que recibimos a Jesús en el corazón y que creemos que Dios le levantó de los muertos, Jesús nos previene de cómo debemos comportarnos con nuestros hermanos, porque no vivimos solos en este cuerpo, porque en el momento del bautizo recibimos a Cristo en el corazón y el don del Espíritu Santo. Por eso Jesús nos enseña por qué debemos amarnos unos a otros. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Sigamos en Mateo 5, pero 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos. Jesús se refiere al sexto mandamiento. El sexto mandamiento en la antigüedad decía, no matarás, más nada, y aquel que lo hiciese sería culpable de juicio. Pero yo os digo, dijo Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Solamente enojarse. Igualmente que le diga necio, será llevado al concilio. Y si le dice fatuo, que significa estúpido o cualquier otra palabra obscena, quedará expuesto al lago de fuego. Jesús hablaba espiritualmente. Ahora, ¿por qué este mandamiento lleva tanta sensibilidad que el anterior? Ahora les voy a explicar por qué. En el antiguo pacto, ninguna persona tuvo un nacimiento espiritual después de su nacimiento carnal, a excepción de Jesucristo. Nacimiento espiritual es que more el Espíritu Santo en la persona. Sí, mis hermanos, nadie en el antiguo pacto fue bautizado en el Espíritu Santo, solo Jesucristo. Solo fueron bautizados, las personas eran bautizadas en agua. Por tanto, el mandamiento era solo para su persona, porque en ella no habitaba más nadie. En ese entonces, en el antiguo pacto, en ese entonces su tabernáculo no era digno para que el Espíritu Santo morara en él. Ahora, por el sacrificio de Jesucristo y con su sangre preciosa, fuimos perdonados y limpiados del pecado que nos hacía indignos ante los ojos de Dios. Por eso ahora en el nuevo pacto el Espíritu Santo mora en nosotros los cristianos. Y que la gloria sea para Cristo Jesús y para cualquier otro que quiera recibir a Jesucristo, por supuesto. Pero ahora en el nuevo pacto, los que nacemos de nuevo por el Espíritu Santo en el bautizo, recibimos a Jesucristo en el corazón. Y de Cristo estamos revestidos. Y todos somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo.
y todo aquel que nace del Espíritu Santo, su tabernáculo que es tu cuerpo, queda como templo al Espíritu Santo. Ya no eres tú solo el que mora en él. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Ahora vámonos para Romanos capítulo 13, versículo 8 y 9. Por eso amarás a tu hermano como a ti mismo, porque el que ama al prójimo no adulterará, no hurtará, no matará, no codiciará, no dirá falso testimonio y cualquier otro mandamiento más. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor no hace mal al prójimo y también es el cumplimiento de la ley. Sí, mis hermanos. Sigamos en Mateo 5. Vámonos de vuelta para Mateo 5, pero versículos 27 y 28. Jesús nos advierte del peligro que conlleva el cometer adulterio y nos dice las consecuencias violatorias de los mandamientos. En el nuevo pacto, el séptimo mandamiento es no cometer adulterio. En el antiguo pacto decía nada más la palabra no adulterarás o no cometer adulterio. Jesús dijo: pero yo os digo, el que mira y codicia a una mujer ya adulteró con ella en el corazón. Jesús nos habla y nos advierte el peligro, porque solo el deseo nos lleva a la imaginación de cometer adulterio y pecar contra Dios. Por eso Jesús nos lo advierte para no caer en tentación. Debemos de tener conciencia de que no estamos solos en nuestro cuerpo, porque en él habita el Espíritu Santo de Dios. Que la gloria sea para Cristo Jesús. Ahora pasemos para el día de reposo, que era el sábado. En el antiguo pacto, el sábado, día de reposo, era guardado por los judíos para glorificar a Dios. En este nuevo pacto Jesús nos manda a glorificar a Dios cualquier día y en cualquier parte, y aunque tengamos un día específico que es el domingo, podemos adorar a Dios cualquier día de la semana. Sí, mis hermanos. Vámonos para Romanos capítulo 7, versículo 1 y 6. Pablo le hablaba a los conocedores de la ley, que eran los judíos. En el antiguo pacto la ley se enseñorea con los hombres mientras estos viven. Lo que nos da a entender Pablo aquí es que los judíos están sujetos a la ley. En el antiguo pacto, el pueblo de Dios que sacó de Egipto, a ese pueblo Dios le dio reglas para que cumpliesen, que fueron los mandamientos, o sea, la ley. Pablo nos habla de la mujer casada, que está sujeta al marido mientras él vive, pero si él muere, queda libre. Pero si está vivo el marido y ella se une a otro hombre, será adúltera. Si el marido muere, queda libre de la ley. Y estando libre de la ley, ella se uniere a otro marido, no será adúltera. Aprendemos lo que Pablo nos enseña a través del Evangelio. Pablo dice que todo cristiano es muerto para la ley por medio del cuerpo de Cristo. Es igual que la mujer que se le muere el marido, queda libre de la ley del marido para casarse con otro. Al morir Cristo en la cruz, todo el pueblo quedó libre de la ley.
mediante el cuerpo de Cristo. El pueblo de Israel quedó libre de la ley y todos los que creyeron en Cristo también, para que ese pueblo se casare con otro. Hablo del pueblo de Israel. ¿Quién era el otro? Del que resucitó de los muertos. Ese es el otro. Cristo murió en el antiguo pacto. Ahí terminó la ley. Y todo aquel creyente en Jesucristo nacería y se casaría con Jesús, porque ya la ley estaba del otro lado. El nuevo pacto quedaba vigente, el antiguo quedaba atrás. Entonces, como puso el ejemplo Pablo de la mujer, si quedaba viuda del marido, se podía casar con otro. Así pasó con la ley. Jesús muere, la ley muere. Jesús resucita, el pueblo de Israel se une a Jesús, se casa con Jesús. Nosotros nos casamos con Jesús para poder obtener la salvación. Vamos casándonos con Jesús. Entonces, lo que nos está diciendo aquí Pablo de la ley, entonces, muerto, porque con Jesús llevaremos frutos para Dios, mas con la ley no llevábamos nada. Sí llevábamos muerte, pero no era para Dios, era muerte. Cuando estábamos en la carne, teníamos pasiones pecaminosas que eran por la ley y llevando frutos para muerte. ¿Se da cuenta? Para muerte llevábamos frutos. Ahora estamos libres de la ley, en la que en un tiempo estuvimos sujetos. Ahora estamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo y no bajo el régimen de la letra. Jesús cumplió toda la ley, tanto que el día de reposo lo cumplió estando muerto. Pero en su resurrección se levantaba un pacto nuevo, con mejores promesas, porque este es el tiempo de la gracia. Sí, mis hermanos, Jesús cumplió con el día de reposo, fue el último día de reposo, hasta ahí llegó el día de reposo. Todos los que creyeron en Dios, todos fueron puestos en ese día de reposo. Y cuando Jesús resucitó, todas esas personas que estaban en el seno de Abraham fueron salvas por Dios por medio de Jesucristo. Ellos estaban en el día de reposo y fueron a la gloria de Dios. En el seno de Abraham ese era el reposo de ellos. Pero cuando Jesús resucitó por medio de nuestro Dios, todos fueron a la gloria de Dios. Ellos fueron salvos. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para Hebreos 4, 8, 11. Hebreos 4, capítulo 4, versículo 8 y hasta el 11. Jehová a través de Josué nos da a entender sobre el día de reposo que era el Sabbat, que significa sábado, que su pueblo tenía para adorar a Dios. Dios reposó de sus obras el séptimo día. No solamente Dios fue que reposó de sus obras, porque todo aquel que entró en el día de reposo de Dios, Dios le dio salvación a través de la resurrección de Jesucristo. Así como en el antiguo pacto muchos fueron salvados,
Ahora en el nuevo pacto nos queda un reposo para con Jesucristo. Procuremos todos llegar a los pies de Cristo, recibiéndolo en el corazón y aceptándolo como nuestro único Salvador, y así obtener el reposo que queda para estar con Dios, y no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Por favor, obedezcamos a Dios, creamos en Jesús, sigamos a Jesús, porque en Él está la salvación. Sí, mis hermanos. Vamos para 2 de Corintios, capítulo 7, no, espérate, 2 de Corintios 3:5. Si en el antiguo pacto no teníamos salvación porque era un ministerio de condenación, que fue con gloria, mucho más es el ministerio de justificación, que no perece, sino permanece. El que pereció fue el del antiguo pacto. Ese ministerio pereció, como pereció Moisés cuando él bajaba del monte de Sinaí, cuando él se puso el velo, porque la cara de él era bastante reluciente, y para que los judíos no vieran, el pueblo de Israel no le viera la cara, él se puso el velo. Pero ese bajó con gloria, pero él pereció, y así como pereció él, también pereció el antiguo pacto, o sea, la ley. Pero no quiere decir que se borró, no. Las letras están ahí y eso permanece porque eso es letra de Dios. Todo el antiguo pacto no se borrará ni una tilde ni una coma, como se lo dije al comienzo. Está ahí, pero esa ley quedó ahí estancada. Estamos en tiempo de gracia, estamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ya, vámonos ahora entonces para Juan 20:19. Juan 20:19 nos dice, vamos a leer en la Biblia. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Sí, mis hermanos, ojo a lo que estamos oyendo. Lo que nos dice Juan es que aquel mismo día, Juan se refiere al mismo día de la resurrección de Jesús, o sea que era domingo, porque Jesús resucitó, fue un domingo. Domingo en la noche. Los discípulos se reunieron para darle la gloria a Dios. En ese entonces era prohibido por el judaísmo reunirse para glorificar a Dios en un día que no fuese el sábado. Los discípulos tenían temor de que los hallaran reunidos, pero llegó Jesús y sentándose en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. ¿Qué nos dio a entender Jesús? Que Él aprobaba esa reunión de adoración al Padre sin ser sábado. O sea, que se cambió. Vámonos para el 20, Juan 20:26. El mismo Juan, pero 20:26. Vamos a leer qué nos dice Juan 20:26. Ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. 8 días después,
O sea que Jesús aceptaba. Y ya 8 días después volvió y aceptó. Allí comenzaba a regir el nuevo pacto. El primer día laboral comenzaba el lunes y terminaba el sábado. 6 días laborales, o sea que el sábado de reposo dejó de ser el único día para el Señor, para convertirse en todos los días para Dios. Aquí nos damos cuenta que Jesús todos los días son para el Señor, porque cuando Jesús se reunió con sus discípulos por segunda vez, fueron 8 días después. Y si nosotros sacamos cuenta, viene cayendo un lunes. O sea que si no se reunió el domingo y después se reunió un lunes. Le está diciendo que todos los días son para el Señor. 8 días después de la resurrección de Él. Aquí nos da a entender que fue un lunes, el primer día de la semana. En ese momento dejó de ser un día para Dios, para convertirlos en todos los días para el Señor. Así lo quiso Jesucristo, así será, y que la gloria sea para Dios. Sí, mis hermanos. Ahora vámonos para el versículo, para el 2 de Corintios 3, 6. Capítulo 3, versículos 3 y 6. Y nos dice esto: en este nuevo pacto no somos carta escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, y no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Ya sabe que el antiguo pacto, los mandamientos a Moisés se le dieron en una tabla de piedra. Ahí fueron escritos con tinta los 10 mandamientos, o sea, la ley, con estatutos y decretos y todas esas cosas. Pero ahora en el nuevo pacto ya no se utiliza eso. Las tablas de piedra quedaron allá en el antiguo pacto. Ahora Dios nos lo escribió con el Espíritu de Dios vivo. Ya las tablas de piedra quedaron abolidas allá. Fueron nada más en el Espíritu del Dios vivo que nos lo escribió en nuestro corazón. Y ahí es donde tenemos escritos los mandamientos en un nuevo pacto. No de letras, sino del Espíritu Santo, porque la letra mata, mas el Espíritu Santo vivifica. Nosotros estamos con el Espíritu Santo, ya no estamos con letra muerta, no, ya eso ya pasó. Estamos en un nuevo pacto, con nuevas promesas, con gracia, en un tiempo de gracia. Estamos viviendo lo que Jesús quiso que viviéramos, lo que Dios quiso que viviéramos por medio de su Hijo amado Cristo Jesús. Vámonos para Gálatas, capítulo 4, versículo 6. En Gálatas nos dice: Gálatas, aquí está Gálatas. Cuatro, 6. Y por cuanto sois hijo, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Se da cuenta? Todo aquel que recibe, que cree que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, que nos arrepentimos y le pedimos perdón a Él y lo recibimos en nuestro corazón. ¿Qué hace Dios? Nos manda el Espíritu de su Hijo amado a nuestro corazón para que habite en Él. Ahí lo tenemos cuando recibimos a Cristo Jesús, lo recibimos en el corazón. Este versículo nos da luz para comprender por qué Jesús nos dejó un mandamiento más. Amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios.
Y si nosotros nos amamos unos a otros, estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer. No hagamos desobediencia, obedezcámosle a Dios lo que nos dice para poder obtener esa salvación. Pero aquí está el mandamiento más. Jesús nos está advirtiendo, no nos debemos de utilizar palabras obscenas, no nos debemos de insultar, no podemos decirle a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, o sea, una que está en el mundo, decirle que ellos están perdidos. No, hay que traerlos acá con palabra de mansedumbre, con palabra de Dios. No tratar de que ellos se sientan que están perdidos, no, hay que traerlos. Nosotros sabemos en el peligro en que están. Ellos no creen que están en peligro, pero como nosotros sabemos que en el peligro en que están, tenemos que tratar de traerlos para el Evangelio de Cristo, para que sean salvos, porque el propósito de nuestro Señor Jesucristo, como dijo en uno de los versículos que le dijeron, que dijo: Padre, todos los que tú me diste, los cuidé, los he cuidado, los he amparado, a excepción de uno, que fue el hijo de condenación. Pero ese no fue porque Jesús no lo cuidó, sino porque ese era Satanás. Ahí estaba el que le mordió en el carcañán a Jesús, pero él bajó y le dio en la cabeza. Entonces los 11 fueron salvos porque los cuidó, y así quiere con toda la humanidad, que seamos nosotros salvos por medio de él. Entonces sigamos a los que están en el mundo, traerlos con buenas palabras, no tratar de humillar porque creyendo que nosotros somos los salvos y ellos no. Acordémonos que Dios dice: los primeros serán los últimos y los últimos los primeros. Entonces no nos gloriemos en que somos salvos, no, sigamos en el camino correcto, eso sí. Y esa salvación nos la tiene que dar es Cristo. Nosotros desconocemos todo, conocemos lo que está escrito en la palabra y sigamos lo que está escrito en la palabra, y que Él es el que haga el resto. Nosotros tenemos que obedecer. Sí, mis hermanos. Ahora, vea lo que está pasando en el mundo. Hay una pandemia que está regada en el mundo, y esa pandemia no es como aquellas otras. Esta es más peligrosa porque el enemigo es invisible, no lo vemos. Aunque muchos son invisibles, sí, porque el mosquito, ya uno sabe que el mosquito viene y que se muerde, uno lo trata de matar y ya le da lo que tiene que darle uno a los mosquitos, pero lo está viendo. Pero esto no podemos nosotros ni saludarnos sino 2 metros de distancia, y eso es lo que están diciendo ahorita. Pero si ya tenemos 2 metros de distancia, mejor dicho, entonces vamos a llegar que esto va a ser grave. Esperemos que en el nombre de Cristo Jesús esto sea borrado. Pero sí les digo una cosa, mis hermanos, todos tenemos que poner de nuestra parte, todas las personas, los que estemos en el planeta, los que somos creyentes en Cristo Jesús, los que somos creyentes en Dios, de una u otra forma tenemos que pedirle, glorificar el nombre de Dios, glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él dándonos la paz, porque ahorita estamos sin ella. Esa paz se nos está alejando con esta pandemia que tenemos en este mundo, y no se sabe qué hacer porque no hay con qué exterminarla. Pero sí tenemos un Dios que de Él nos olvidamos nosotros, es al último que dejamos. Hacemos como los 10 leprosos, que después que Él los sanó, de esos 10 se fueron 9, y uno solo fue el que regresó a darle las gracias y a glorificar al nombre de Cristo Jesús. Y eso es lo que hacemos nosotros aquí. Lo dejamos de último, y si nos acordamos, si acaso,
Entonces eso es lo que tenemos que nosotros evitar, tratar de que sea nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, el que nos puso aquí en la tierra, que por medio de Él sea esa pandemia desterrada de esta tierra. Y vamos todos a orar, cada uno en su casa, todo aquel que sea cristiano, todo aquel que sea católico, todo aquel que sea testigo de Jehová, todo aquellos que estén adorando un Dios verdadero, que sea un Dios vivo. Porque no a cualquier dioses que consigan por monumento. Es un Dios vivo, sin imagen y sin nada, arrodíllese, doble rodilla en cualquier parte, porque ya eso está. Nosotros podemos adorarlo en cualquier parte y pedirle que ahí está Dios oyéndonos. Entonces pidámosle a Él, pidámosle, doblamos rodillas y pidámosle. Porque eso es lo que tenemos que hacer, nada más sino pedirle a nuestro Padre Celestial. Él es el que nos puede sacar de esta pandemia, porque ya los países están cerrándose. Hay como está Francia, Italia, España, Colombia, cerrando ya las fronteras, y otros ya no dejan entrar ni salir del país a nadie. Entonces esta pandemia es grave. No olvidemos, estamos en una situación de alerta que de pronto puede llegar a roja. La tenemos amarilla, pero puede llegar a roja. Así que el único que nos puede sacar de esta es nuestro Señor Jesucristo. Doblemos rodilla y oremos por eso. Ahora, para terminar, mis hermanos, cumplamos amando a Dios por sobre todas las cosas, como el primer gran mandamiento. A Dios por sobre todas las cosas, porque Él es el creador de todo. Entonces nosotros no tenemos que adorar sino a Dios por sobre todo. Ese es el gran mandamiento que nos dejó Dios para que lo adoremos a Él. Y amarnos unos a otros como prójimos que somos, así como Cristo nos amó a nosotros y entregó su vida por nosotros. Amémonos nosotros unos a otros, porque ese es el segundo gran mandamiento que nos dejó Jesucristo. Sí, mis hermanos, en este nuevo pacto, seamos fieles hasta la muerte, y Jesús nos dará la corona de vida, pero seamos fieles. Ahora vamos a hacer esta oración para nuestro Padre Celestial. Oh Padre Santo, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, te pido, te imploro, tenga misericordia de esta humanidad. Sabemos que por el pecado esa pandemia ha salido de donde no debía de haber salido. Pero tú eres el Todopoderoso y el que puede sacarla de aquí, de este planeta, y mandarla ya de donde salió. Porque sabemos que el enemigo tiene la mano untada ahí en esa pandemia. Se ha llevado muchas almas, si no son 5, están llegando a 6,000. Padre Santo, te lo pido en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, en esta oración que hago para ti, que la gloria sea tuya, que seas tú, tu voluntad haciéndola, que seas tú metiendo esa mano poderosa, porque tú eres todopoderoso, tú eres el que haces todas las cosas y también las deshace, pero yo sé que tú tienes misericordia de nosotros para poder seguir en esta oración, seguirte glorificando y seguirte adorando, porque eres mi Rey, mi Redentor. Gracias te doy en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre Santo, saca esa pandemia, que la humanidad vuelva a la normalidad, que ese pecado que la gente está cometiendo deje de cometerlo, porque yo sé que es el pecado el que hace subir esa pandemia, y no eres tú el que la manda, somos nosotros los pecadores que cometemos pecados y te olvidamos a ti. Pero te pido en misericordia, Padre Santo, por todos los que están en la tierra, por todos los que habitamos en la tierra, tenga piedad de nosotros, tenga misericordia de nosotros y ayúdanos en este momento. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias, mis hermanos, que la gloria y la honra sean para nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.